Oh, Buenas noches. Estamos compartiendo los estudios que hacemos nosotros como discípulos del Señor, porque todos somos discípulos y el único maestro es el Señor, en nuestro grupo que hemos denominado 12 tribus. Les habla Mauricio Sáenz, Shalom. Esperamos y confiamos en que vean la primera parte de la cuarta trompeta para poder progresar y desarrollar en detalle en esta sesión que vamos a desarrollar, la segunda sesión para la cuarta trompeta. Es increíble que un solo versículo de las Escrituras nos hable tan claramente de los hechos actuales. Vamos a dejar nuevamente claro los cimientos que rigen a este estudio de las trompetas. Hemos dicho que las trompetas son, nos narran o nos actualizan acerca de eventos que en un tiempo fueron muy locales, muy de una comunidad o de una cultura, pero que culturalmente se expanden y se hacen globales, se globalizan. También dijimos cuando hablamos acerca de las trompetas en sí, como trompetas, que las trompetas nos anuncian un moed, y el principal moed que nos anuncian las trompetas o con el que más se vincula las trompetas es con el moed de John Teruá. Dijimos también que las trompetas nos hablan de un ejército que es llamado, advertido para que se levante y salga de un lugar. O se es llamado para presentarse a una batalla o para prepararse porque deben ser la calle de honor para coronar un gran rey. Y nuestro rey viene muy pronto. Así es de que este ejército tiene que estar ya con las ropas limpias para recibirle con todos los honores. Pero también dijimos que las trompetas no solamente son oídas por el ejército de donde son los que tocan las trompetas, sino también por el adversario. Y en un principio dijimos que allí es donde se advierte, se cumple, que el adversario sabe que le queda poco tiempo. Cuando él empieza a ver el cumplimiento material de un elemento espiritual que son las trompetas. Y también dijimos respecto a las trompetas, que arrancan desde un plano celestial, porque si nosotros leemos las primeras tres trompetas, nos hablan de algo que cae o algo que es enviado desde el cielo. Llámese una estrella o algo que parece una montaña. Aquí, en cambio, nos habla de algo que hiere, golpea o daña a una tercera parte de la luna, una tercera parte del sol, una tercera parte de las estrellas, y como consecuencia se hace evidente porque daña una tercera parte del día y una tercera parte de la noche. Pero hemos dicho que el énfasis allí, la mejor manera de entender esta trompeta es entendiendo ese elemento que nos aporta, que es la palabra dañar, herir o golpear. Que daña, que golpea y que hiere a las estrellas, al sol, a la luna, al día y a la noche. Luigi, ¿nos lees por favor Apocalipsis 8:12? sí, dice, el cuarto malaj o ángel sonó su shofar y la tercera parte del sol fue dañada, también la tercera parte de la luna y la tercera parte de las estrellas. Así, la tercera parte de ellas fue oscurecida. El día tuvo un tercio menos de luz y asimismo la noche. O sea, si yo quisiera, yo podía leer como y fue dañada, herida, golpeada, y puedo decir, fue dañada, herida, golpeada el sol, y la luna fue dañada, herida, golpeada, y la tercera parte de las estrellas fue herida, dañada, golpeada. Pero el efecto visible es ese oscurecimiento del día, de una tercera parte, y el oscurecimiento también de una tercera parte de la noche. Cuando el Señor nos habla de que fue dañada, recordemos que solamente en este versículo, Apocalipsis 8:12, utiliza la palabra eplegé. Tengan muy en cuenta ese final, plegé. Por esta viene, su raíz es la palabra plexo, Strong 41:41. Pero cuando hablamos de plege, esta misma palabra plege sirve de raíz para el latín plango, que es la palabra plaga. Esta palabra plaga, si nosotros la traemos al español, tiene el mismo significado que la palabra herir, golpear, dañar. Cuando nosotros miramos
el Señor utiliza esta palabra, la vimos en la primera parte, para plagas, enfermedades malignas, para epidemias, para golpes muy fuertes que recibe una comunidad, para afectación prolongada como consecuencia de esta plaga. Y utiliza dentro de ella, y lo leímos también, la palabra en hebreo Magbeh, que es el Strong 4064, que nos habla de males, plagas, enfermedades, pero realmente la palabra se traduciría como epidemias, epidemia. Pero también recordemos que es la misma palabra que se utiliza para la palabra peste. Dijimos dentro de todo esto que estábamos acordando que alguna palabra incluso se utiliza para una afección cardiovascular, pero que en cambio la palabra peste se utiliza para una afección respiratoria principalmente. ¿Mm? Y dijimos también que según lo define el diccionario de la Real Academia de la Lengua, corresponde esto a una colonia de organismos animales o vegetales que atacan y destruyen, que también lo define como un daño que tiene que producir un daño grave o una desgracia que afecta a una gran parte de una población y que causa un perjuicio grave. Que si vamos a las escrituras, dijimos, en las escrituras nos habla de una gran calamidad que causa un gran daño dentro de una población, pero cuyos efectos se prolongan más allá y que por eso la raíz es la palabra plasto, de donde viene la palabra aplastar, que significa que hay un cambio, una modificación entre lo que venía haciendo y lo que sucede después. Llamémoslo, para poner un título actual, una nueva realidad sucede allí. Entonces, cuando el Señor nos habla, nos dice que es una calamidad pública que aflige a todo un pueblo. Para que sea una peste, una plaga, debe tener ese ingrediente. Martica, ¿nos regalas, por favor, números 11 del 4 al 6 inicialmente? Números 11, del 1 al 6. Sí, inicialmente, del 4 al 6, por favor, del 4 al 6. 4 al 6. Dice, y la chusma que iba en medio de ellos sintió otra vez un gran deseo. Y los hijos de Israel también lloraron y dijeron, ¿quién nos diera a comer carne? ¿Cómo nos acordamos del pescado que en Egipto comíamos de balde, de los pepinos, de los melones, de los puerros, de las cebollas y los ajos? Pero ahora nuestra alma se reseca, pues nada ven nuestros ojos sino este maná. Es un pueblo tan malagradecido que hasta se mienten a sí mismos. Dicen, comíamos de balde, pescado, pepinos, melones. ¿Cuál de balde si eran esclavos? Si recibían eran azotes. Si les alejaron el producto básico para hacer los ladrillos y aún así tenían que cumplir con la misma cantidad. Si les dieron la orden de matarles a los hijos, que tenían que estrellarlos contra las paredes, le dieron la orden a las parteras. Entonces, ¿cómo podían decir que ellos comían de balde? Y son tan malagradecidos que el Señor les hacía llover el maná. O sea, no tenían que esforzarse. ¿Saben cómo define el Señor al maná? Como pan de los ángeles. Así lo define. Y aún así son tan malagradecidos que ¡ay! Estamos cansados de ver solo maná. Es que allá ni trabajábamos en Egipto. Allá comíamos súper bien. Y como resultado de esa murmuración, miren lo que pasó, 31 al 34, por favor, Martica. Entonces llegó un viento de Jehová que trajo codornices desde el mar y las arrojó sobre el campamento, como un día de camino por una parte y un día de camino por la otra, casi 2 codos de altura sobre la superficie de la tierra. Y el pueblo estuvo levantado todo aquel día, toda aquella noche y todo el día siguiente, levantado todo aquel día, toda aquella noche y todo el día siguiente recogiendo codornices. Los que menos recogieron 10 homeres y las esparcieron alrededor del campamento.
Pero mientras la carne aún estaba entre sus dientes, antes que la masticaran, la ira de Jehová se encendió contra el pueblo y Jehová golpeó al pueblo con un azote muy grande. Y alguien llamó el nombre de aquel lugar Kibrot Hataba, porque allí sepultaron a un pueblo con deseos desordenados. Cuando el hombre se entrega a sus pasiones, inicialmente empieza con un ardor en el corazón, con algo que le estorba en el corazón, pero luego lo manifiesta con palabras deshonestas que son retadoras al Señor, para luego revelarse en acto. Por eso el Señor les envía todas esas codornices demostrándoles que Él tenía el poder para alimentarlos, para sostenerlos, y que Él era el que con brazo fuerte los había sacado de Egipto, y Él era el que con brazo fuerte les iba a la tierra prometida. Pero este pueblo fue murmurador, rebelde, y por eso el Señor, antes, o sea, cuando vieron toda esa cantidad de carne que era lo que tanto anhelaban, que el Señor les estaba regalando, cuando fueron a probarlas, a comerlas, ya el Señor tenía sobre su cuerpo, el cuerpo de aquellos, una llaga, un azote. Por eso los golpeó, los hirió. Por eso les envía una plaga. Ahora, el Señor mismo, cuando nos habla ya en el Tanaj, en la Torah renovada, en la Torah extendida, en la Torah completa, nos dice en Marcos 3, 7 al 12, dice, pero Yeshua se retiró con sus discípulos hacia el mar, y mucha gente de Galilea y de Judea, de Jerusalén, de Idumea y de más allá del Jordán, y una gran multitud de los alrededores de Tiro y de Sidón, oyendo todas las cosas que hacía, acudió a él. Y por causa del gentío dijo a sus discípulos que tuvieran lista una barquilla para que no lo oprimieran, porque había sanado a muchos de manera que por tocarlos, oígase bien, cuantos tenían plagas. En otra versión dice cuantos padecían dolencias, caían sobre él, y cuando los espíritus inmundos lo veían, caían ante él y gritaban diciendo, tú eres el hijo de Elohim, pero él los reprendía mucho para que no lo hicieran manifiesto. El Señor, una de las cosas que combatió, una de las cosas de las cuales liberó a muchas personas, fue de plagas, fue de epidemias, fue de pestes, de azotes. Azotes en la salud, muchos de ellos producto de espíritus inmundos. Bíblicamente, las plagas no requieren ser manifiestas, ser evidentes mediante la presencia de nubes de insectos o grandes manadas de animales, o tampoco ni siquiera se requiere que aparezca un tumor, una llaga purulenta, que supure. Solamente requiere la puesta en riesgo de la vida, que puede ser el resultado de espíritus que afectan la salud hasta llevar a una población a la muerte o a un grupo de una población a la muerte, un grupo significativo, ¿sí? Pero volvemos a lo mismo. El elemento real que mediante el cual se mueve esta plaga no es, no es visible al ojo, a la simple vista. Tiene que existir otro elemento que actúa allí, a lo escondido, pero que está destruyendo a toda una población. Si nosotros vamos a mirar a una epicrisis o a una historia clínica, cuando se produce la muerte, siempre los médicos anotan allí paro cardiorrespiratorio. ¿Por qué? Porque realmente la muerte se produce por una afectación a la parte cardiovascular y a la parte respiratoria. Los dos elementos fenecen, son los que llevan a la muerte. O sea, una persona sin poder respirar no puede vivir. O una persona cuya sangre ya entró en muerte, ya está muriendo y está en descomposición, tampoco sobrevive. Y dijimos que cuando se habla de plaga, una de las denominaciones es una afectación cardiovascular. Y que cuando se habla de peste, se habla de un deterioro en la parte respiratoria.
Las palabras que en hebreo se traducen como plaga o azote tienen el significado literal de ser un toque que causa, que viene como castigo, como golpe, como derrota, como muerte. Hoy en día se les conoce a estos mismos elementos como virus, como enfermedades contagiosas, epidémicas. Y recordemos que la palabra virus proviene de la palabra veneno, de un pequeño toque con un veneno que se multiplica dentro del cuerpo, dentro del huésped. En las escrituras encontramos que la mayor causa de las plagas, de los virus, de las epidemias, es el rehusarnos o el rehusarse el pueblo a cumplir con la voluntad de Jehová. Incluso nosotros vamos a encontrar en Zacarías que aparece una plaga que es muy parecida a cuando uno ve los efectos del VIH, del virus de inmunodeficiencia humana adquirida, también conocido como SIDA. Zacarías 14, 12 y 13 nos dice, y esta será la plaga, la Nagaf 5062, es de Strong, con que Jehová herirá a todos los pueblos que combatieron contra Jerusalén. La carne de ellos se corromperá cuando aún estén con vida, y se consumirán las cuencas de sus ojos, y la lengua se les deshará en su boca. Y en aquel día cundirá entre ellos un pánico tal de parte de Jehová, que cuando alguno agarre la mano de su camarada, el otro volverá su mano contra él. O sea, evitará el contagio. Distanciamiento nos está hablando acá. Palabras muy de moda, muy actuales. Martica, ¿nos lees, por favor, segunda de Crónicas 21, 12 al 15? Entonces le llegó una carta del profeta Elías diciendo, así dice Jehová, el Dios de David tu padre, por cuanto no has andado en los caminos de tu padre Josafat, ni en los caminos de Asa, rey de Judá, sino que has andado en el camino de los reyes de Israel, y has hecho que Judá y los habitantes de Jerusalén forniquen conforme a la fornicación de la casa de Acab, y por cuanto has asesinado a tus hermanos, a la familia de tu padre, que eran mejores que tú, he aquí Jehová golpea con un gran golpe a tu pueblo, a tus hijos y a tus mujeres, y a todas tus posesiones, y tú mismo tendrás grandes enfermedades con dolencia de las entrañas, hasta que salgan tus entrañas por causa de la enfermedad que se irá agravando día a día. Allí utiliza varias palabras, por ejemplo, la palabra golpea en el versículo 14 dice, he aquí Jehová golpea, es la palabra Nagaf, el Strong 5062. Luego dice, con un gran golpe, es Magefá, el Strong 4046, que ya vimos en la primera parte, su significado y por qué lo traemos a colación. En el 15 dice, y tendrás grandes enfermedades, dolencias de las entrañas internas, afectaciones internas. Y luego dice la enfermedad, que la palabra Sholi se escribe, el Strong 2483, enfermedad o pena grave, que proviene de la raíz Jalá, que es el 2470, que nos indica enfermedad, ansiedad, calamidad, dolores, y luego dice, ¿qué pasará con estos dolores? Que se irán agravando día a día. O sea, va degenerando el estado de salud de la persona. ¿Desde dónde? Desde sus entrañas, desde adentro del ser humano. Las plagas que causan muerte, bueno, en las escrituras se declaran causadas por un ángel. Luigi nos regala segunda de Samuel 24, 17, por favor. Sí. Y David, cuando vio al ángel herir al pueblo, habló a Jehová y dijo, yo mismo soy el que ha pecado, y yo soy el que ha obrado perversamente. Pero estas ovejas, ¿qué han hecho? Sea ahora tu mano contra mí y contra la casa de mi padre.
Y mire que allí dice que él ¿qué fue lo que vio? Él vio al ángel herir al pueblo, golpear al pueblo, dañar al pueblo, enfermar al pueblo, causar una epidemia entre el pueblo, causar dolencia en las entrañas del pueblo. Bíblicamente, si bien es cierto, se nos habla de que el daño en su gran mayoría es un toque de un ser espiritual, de un ángel que trae la enfermedad. Recordemos que el toque es el que inicia, pero como ya vimos en Zacarías, el hombre va a tender a evitar el contacto con el otro, la cercanía con el otro a causa de esta gran epidemia que causa el daño en la salud. El deterioro gravísimo para una porción de la población. Pero también bíblicamente pueden ser causados por seres humanos. Puede ser la mano humana la que da ese gran golpe. Si bien es cierto, es la obra invisible para el ojo normal, hoy en día podríamos decir que es visible a través de los microscopios, porque es el producto de lo que también en la palabra aparece como los terión, ha sido traducido como bestias. Realmente la palabra terión significa un ser vivo que porta muerte, que trae muerte. Según los científicos, a los virus no se le puede decir que sean vivos. ¿Por qué? Porque requieren de ser huéspedes de alguien, de un ser vivo, para poderse reproducir. O sea, no se reproducen por sí mismos. Pero eso es una definición, una distinción que hacen los científicos, pero realmente se multiplican. Con un toque nomás, por eso decimos que la palabra realmente no es ni siquiera golpe, es toque. Pero su efecto es tan dañino que hiere, golpea, causa muerte, lleva a la muerte. Por favor, Loreno, leemos Jeremías 34:17. Como ya leímos también, dijimos que la palabra plexo también nos habla acerca de manufactura, de algo que es fruto elaborado, formado o forjado por la mano humana. No significa, no crea una barrera diciendo es exclusivamente obra divina, porque también le da espacio a la obra humana. Jeremías 34:17, por favor, Lore. Lore, micrófono creo. No, era tu Jeremías 19, me dijiste. 34:17, por favor. Jeremías No está en la 34. hoja. Ah, no Sí, está. 17. Dale con Jeremías 34. ¿Tú tienes la pechita ahí? No, digo que no está en la hoja, ¿no? Ah, sí, sí. No, esa fue, creo yo que, bueno, se las vuelvo a enviar entonces ahorita, porque sí le agregué cosas. O sea, le agregué, no, le escudriñé más cosas. Ok, estoy buscando, acá está Jeremías. Jeremías, ¿me dices por favor de nuevo? 34, capítulo 34, versículo 17. 34, capítulo 17. Perdón, capítulo 34, versículo 17. Por tanto, así dice Yahweh, el Dios de Israel, ustedes no me han obedecido en proclamar libertad cada uno a su prójimo. He aquí que proclamo libertad a la espada contra ustedes, al hambre y a la peste, declara Yahweh, y los pondré por objeto de terror para todos los reinos de la tierra. Está castigando allí que lo que hicieron los sacerdotes y se hicieron todos los gobernantes era decirle al pueblo, ¿sabe qué? Ustedes son libres. Son libres de hacer lo que quieran. En pocas palabras, no tienen un señor que los gobierne. Entonces el Señor dice, ah, sí, pues vamos a ver si es que ustedes que proclaman tanta libertad van a poder demostrar esa libertad de la que hablan. Y por eso Él dice que Él envía a la espada, a la pestilencia y al hambre, y luego dice, y haré de vosotros motivo de espanto para todos los reinos de la tierra. Está hablando allí no solamente del obrar, del toque de un ángel, por ponerle nombre de una serie antigua,
sino también la mano violenta, el ejército levantado de un pueblo contra Israel en este caso, a la espada, a la pestilencia y al hambre. Ahora, analizando y viendo que nos está hablando de epidemia, virus, plagas, pestes, debemos entender por qué el Señor nos habla para este tiempo de esto. ¿Y por qué digo para este tiempo? Porque nosotros no podemos olvidar que todavía estamos dentro de una nueva realidad que nace de una plaga, peste, pestilencia, epidemia, daño grave, afectación a un grupo de una población, unas consecuencias que se prolongan en el tiempo de estas para este tiempo. Miren lo que nos eh, narra o nos actualiza de manera, nos dice, la enfermedad forma parte de la historia de la humanidad de manera intrínseca. En la actualidad estamos sufriendo el coronavirus, pero desde que el ser humano empezó a organizarse en sociedad y a crear núcleos de personas, o sea, a crear ciudades que convivían juntos en un mismo espacio territorial, las enfermedades contagiosas tomaron un especial protagonismo a medida que la población mundial fue creciendo. Cuando una enfermedad se extendía y afectaba a varias regiones del planeta, en este caso, lo que ellos me están diciendo, inició por una convivencia entre una ciudad, luego afecta a regiones del planeta, convirtiéndose en una amenaza para la población. Se empezaron a documentar las primeras pandemias. Estas pandemias en ocasiones transformaron las sociedades en las que aparecieron, lo dice National Geographic, y muy posiblemente han cambiado o influido decisivamente en el curso de la historia. Repasamos aquellas que pusieron en jaque a la humanidad. Primera peste o Pandemia. primer golpe, daño o herida, la peste de Justiniano. El Imperio Bizantino se encontraba en uno de sus momentos de mayor esplendor, cuando una epidemia de peste vino a oscurecer el mandato del emperador Justiniano. Es la primera epidemia de peste de la que se tiene constancia. La enfermedad y con ella el miedo y la histeria se expandió por Constantinopla, una ciudad de casi 800,000 habitantes, a una velocidad vertiginosa. Y de allí a todo el imperio, quien fue víctima de la peste. Aunque terminó de recuperar casi el 40% de su población y en todo el imperio se había cobrado la vida de 4 millones de personas, las consecuencias económicas fueron catastróficas, pues hubo momentos en que el número de muertos superaba el de vivos. Muchos historiadores ven en este debilitamiento del imperio bizantino una de las líneas divisorias entre el ocaso de la antigüedad y la floreciente Edad Media. Segundo, la peste negra. La peste negra era ya y sigue siendo puesta, pues a hoy, pues hay brotes activos en la actualidad. Una vieja conocida cuando la humanidad vivió el peor brote de esta enfermedad a mediados del siglo XIV, entre los años 1364 y 1353. Sin embargo, se ignoraba por completo tanto sus causas como su tratamiento. Esto, junto con la gran velocidad de propagación, la convirtió en una de las mayores pandemias de la historia. Hasta 5 siglos más tarde no se descubrió su origen animal. En este caso, las ratas, que durante la Edad Media convivían en las grandes ciudades con las personas e incluso se desplazaban en los mismos transportes, barcos, por ejemplo, hacia ciudades lejanas portando las bacterias del Yersinia pestis, causante de la peste negra. Consigo, los números que dejó tras de sí esta epidemia son estremecedores. Por ejemplo, según los datos que manejan los historiadores, la península ibérica habría perdido entre el 60 y el 65% de su población, y en la región italiana de Toscana entre el 50 y el 60%. La población europea pasó de 80 a 30 millones de personas nomás. O sea que murieron más de 50 millones más los nacidos. Tercera, la viruela. El llamado virus viruela, cuya afectación
de los seres humanos es conocido desde hace por lo menos 10.000 años, es el causante de la enfermedad conocida como viruela. Su nombre hace referencia a las pústulas que aparecían en la piel de quien la sufría. Era una enfermedad grave y extremadamente contagiosa que diezmó la población mundial desde su aparición, llegando a tener tasas de mortalidad de hasta el 30%. Se expandió masivamente en el Nuevo Mundo. Recordemos que la viruela fue la que realmente acabó con la población indígena en América. Exterminó un tercio y la mitad de la población indígena en América cuando los conquistadores empezaron a cruzar el océano, afectando de manera terrible una población con defensas muy bajas frente a las nuevas enfermedades. Los aztecas la llamaban Cocolitli, que significa enfermedad o gran mal. Y en Europa tuvo un periodo de expansión dramático durante el siglo XVIII, infectando y desfigurando a millones de personas. Afortunadamente, nos dice el National Geographic, es una de las dos únicas enfermedades que el ser humano ha conseguido erradicar mediante la vacunación. Precisamente fue luchando contra esta enfermedad cuando se descubrió la primera vacuna. Permítanme un segundo que necesito conectar el computador. Luego dice, fue luchando contra esta enfermedad cuando se descubrió la primera vacuna. Primero, Lady Montagu hizo unas observaciones claves en Turquía y casi 100 años más tarde, en 1977, se registró el último caso de contagio del virus de viruela. Pero recordemos que hoy en día está apareciendo algo llamado del mono, ¿sí? La viruela del mono. Por lo tanto, la viruela que había sido erradicada tiene otras manifestaciones que vuelven a aparecer. Cuarta, la gripe española. En marzo de 1918, durante los últimos meses de la Primera Guerra Mundial, que fue de 1914 a 1919, se registró el primer caso de gripe española. No porque haya nacido en España, sino porque en España fue donde se dio a conocer. No guardaron el silencio, sino que anunciaron la existencia de este virus. Paradójicamente, en un hospital de Estados Unidos es donde se presenta el paciente cero. Fue bautizada así porque en España se mantuvo neutral en la Gran Guerra y la información sobre la pandemia circulaba con libertad, a diferencia de los demás países implicados en la contienda que trataban de ocultar los datos. Esta virulenta cepa de virus de la gripe se extendió por todo el mundo, al mismo tiempo que las tropas se repartían por los frentes europeos. Los sistemas de salud se vieron desbordados y las funerarias no daban abasto. Estudios recientes han revelado datos más precisos. Se estima que la tasa global de mortalidad fue de entre el 10 y el 20% de infectados. O sea, se infectaban, pero morían entre el 10 y el 20%. Llegando a morir en todo el mundo entre 20 a 50 millones de personas. Hay quien incluso se atreve a decir que perdieron la vida 100 millones de personas. Quinto, virus de influenza. Aquí se agrupan pequeños brotes de la actualidad que fueron gripe asiática, gripe de Hong Kong y la gripe porcina. Gripe asiática, registrada por primera vez en la península de Yunnan, China, el virus de la gripa H2N2 de procedencia aviar apareció en 1957 y en menos de un año se había propagado por todo el mundo. Para entonces el papel de la Organización Mundial de la Salud, el brazo médico de la ONU, creado en 1948, diseñaba cada año una vacuna destinada a paliar los efectos de las mutaciones de la gripe. A pesar de que los avances médicos con respecto a la pandemia de gripe española contribuyeron a contener mucho mejor el avance del virus. Esta pandemia registró 1 millón de muertos en todo el planeta. De ese mismo tipo es la gripe de Hong Kong, H3N2. Recordemos que la gripe asiática tenía que ver con la gripe aviar, era H2N2. Esta es H3N2. La gripe de Hong Kong tan solo 10 años después de haber superado la última, o sea, la gripe anterior, la gripe aviar, apareció de nuevo en Asia la llamada gripe de Hong Kong, una variación del virus de gripe. Fue registrada en esta ciudad en 1968 y se expandió por todo el mundo con un patrón muy parecido al de la gripe asiática. 1 millón de personas
las últimas que causan nuevas. Es una infección causada por un... ¿Qué quiere, Lore? No, que se Lore, ¿qué pasó? Se está cortando. no, está cortando. Bueno. Pero igual aprovecho, te pregunto. Estamos hablando de la cuarta trompeta. Todo lo que estás explicando ahorita significa que está dentro de, digamos, la cuarta trompeta. Sí, claro. O sea, desde el momento en que aparece la primera peste, por ejemplo, la de Justiniano. No. Estamos diciendo que, recordemos, uno de los elementos de que sean trompetas es que inician un punto, pero luego se va globalizando. Recordemos que, por ejemplo, la de Justiniano. La de Justiniano ataca a Constantinopla principalmente, una ciudad. Pero luego ya vamos viendo por ejemplo, la gripe española ya ataca un grueso de población mucho mayor, empezando porque ya el desarrollo es más globalizado, ¿sí? Hay mayor contagio, en un viaje en avión tú puedes llevar el virus latente, pero no activo, no manifiesto en tu cuerpo y llegas a la otra ciudad y allí ya se manifiesta y ¡pum! Se regó. ¿Ves? Ahora, la gripe porcina, recordemos, la gripe asiática era H2N2, la gripe de Hong Kong H3N2, ahora la gripe porcina era H1N1. Es el mismo tipo de gripe, pero mutando. Dice que esta infección se llama así por un virus que los cerdos contraen. La gente generalmente no contrae esta gripe, pero puede darse infecciones. En 2009, una cepa de esta gripe porcina infectó a varias personas, indicó la OMS, fue a menudo una neumonía viral causada directamente por el virus y difícil de tratar. Dice que en Estados Unidos se estima que de 151.700 a 575.400 personas en todo el mundo murieron a causa de la infección, o sea, medio millón de personas. En las dos anteriores hablamos de 1 millón. Por el virus durante el primer año que circuló a nivel mundial, la estimación indica que el 80% de las muertes relacionadas con el virus ocurrieron entre personas menores de 65 años. El 10 de agosto de 2010, la OMS anunció el fin de la pandemia de influencia HNN1 de 2009. Sin embargo, advierten los CDC, el virus H1N1, PDM09, sigue circulando como virus de la influencia estacional y causa casos graves de influencia, hospitalizaciones y muerte cada año a nivel mundial. O sea, todos estos virus de los cuales han asegurado que han logrado vencer, que han logrado desaparecer, resulta ser de que quedan circulando todavía sobre la faz de la Tierra. Para seguir El vacunando. sexto, que se considera una pandemia o virus, ¿cómo? Para seguir vacunando. Total. Virus de inmunodeficiencia adquirida o VIH es el sexto. Una de las pandemias más graves. Tengamos en cuenta una cosa. Recordemos que hemos visto pandemias que han matado 100 millones de personas, 20 millones de personas. Vimos dos que mataron 1 millón, una que mató 500.000 personas. Pero ninguna de estas ha causado el cierre total, global, el encierro global de toda la población mundial. Ninguna de estas. Virus de inmunodeficiencia adquirida. Una de las pandemias más graves y más recientes conocidas por la sociedad actual es la del virus de inmunodeficiencia adquirida, VIH, más conocido como SIDA, síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Los primeros casos documentados tuvieron lugar en 1981 y desde entonces se extendió por todo el mundo, concentrando gran parte de los esfuerzos de las organizaciones mundiales de salud. Se cree que su origen fue animal y sus efectos son mundiales de la salud. Y sus efectos podrían describirse como el agotamiento del sistema inmunológico. De manera que el propio virus no es letal, pero sí lo son sus consecuencias, pues deja al organismo desprotegido frente a otras enfermedades. Su contagio se produce por contacto con fluidos corporales. A pesar de que estas vías de transmisión lo hacen menos contagioso, a priori, que otros virus como la gripe, el desconocimiento inicial permitió que se expandiera con mucha rapidez. Se calcula que el VIH causó muerte a alrededor de 25 millones de personas en todo el mundo. Ahora vamos con la actual. Séptima epidemia, virus, golpe, herida, daño. COVID-19. La enfermedad por coronavirus de 2019, más conocida como COVID-19,
o COVID, e incorrectamente llamada neumonía por coronavirus, coronavirus o corona, es una enfermedad infecciosa causada por el SARS-CoV-2. Casos en el mundo, 604 millones. Muertos, 6.490.000 personas. Tasa de mortalidad del 1% de los enfermos y menos del 0.1% del total de la población mundial. En el nombre abreviado CO corresponde la palabra corona, V a virus y la D a disease, enfermedad. El COVID-19 es una nueva enfermedad descubierta en el año 2019 causada por un nuevo coronavirus que no se había visto antes en seres humanos. Virus que es igual a zumo de, o sea, su raíz como veneno es por el zumo de plantas nocivos para la salud. Del latín fluir, que significa veneno, metros. Y son de 10 a 20 veces más pequeños que una bacteria. No son visibles a simple vista. Por necesitar una célula para su reproducción, no se consideran un ser vivo por parte de los biólogos. Por favor, Martica, nos lee Levítico 26, 14, 18. Luigi, por favor, listamos Lucas 21, 24, 28. Y Lore, para despedirnos, Salmo 91, 1, 16. Levítico 26, 14 y 18, por favor, Martica. Bueno. Levítico 26, 14 al 18 dice, pero si no me escucháis y no cumplís todos estos mandamientos, si despreciáis mis preceptos y rechazáis mis normas, no haciendo caso de todos mis mandamientos y rompiendo mi alianza, también yo haré lo mismo con vosotros. Traeré sobre vosotros el terror, la tisis y la fiebre, que os abracen los ojos y os consuman el alma. Sembraréis en vano vuestra semilla, pues se la comerán vuestros enemigos. Me volveré contra vosotros y seréis derrotados ante vuestros enemigos. Os tiranizarán los que os aborrecen y huiréis sin que nadie os persiga. ¿Hasta cuál? Hasta el 18. Si ni aun con esto me obedecéis, volveré a castigaros 7 veces más por vuestros pecados. Mire que el Señor habla de que el castigo lo hará mediante el terror, la tisis y la fiebre, pero luego habla de unas consecuencias que se tienen en el tiempo. Dice que habrá unas consecuencias económicas. Sembraréis en vano vuestra semilla, pues se la comerán vuestros enemigos. Y dice que habrá un programa de temor, un programa que la forma como tendrán el control y harán efecto, o sea, surtirán efecto este tipo de cosas, dice, y huiréis sin que nadie os persiga. Es un programa de terror, lo que mantiene o lo que ese daño se prolonga en el tiempo por daños económicos, pero el efecto mayor es que se prolonga un imperio de temor, de sembrar temor entre la población. Lucas 21, 24, 28, por favor, Luigi. Sí. Lucas 21, 24 al 28. Hablando de las señales de los tiempos finales. Okay. Del 24 al 28 dice, caerán al filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones, a Jerusalén, la pisotearán los gentiles hasta que se cumplan los tiempos de los gentiles. Entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra habrá angustia entre las naciones por la confusión ante el rugido del mar y del oleaje. ¿Hasta dónde? 28. 28. Hasta 28. Los hombres se desmayarán a causa del terror y de la expectación de las cosas que sobrevendrán al mundo habitado, porque los poderes de los cielos se sacudirán. Entonces verán al Hijo del Hombre viniendo en una nube con poder y gran gloria. Cuando estas cosas comiencen a suceder, miren y levanten la cabeza porque su redención está cerca.
¿Cuándo se cumplirá el tiempo de los gentiles? Cuando venga nuestro rey, el Hijo del Hombre, Yehoshua, como rey y como señor, y pondrá la planta de su pie sobre Jerusalén. Dice que antes de eso habrá un elemento que será global. ¿Cuál será? El temor, la ansiedad, la incertidumbre, el estar perplejos ante las circunstancias, ante lo cambiante de las circunstancias sobre la faz de la tierra. Pero para nosotros serán buenas nuevas porque se acerca nuestra liberación. Salmo 91, 1 al 16, Lore, por favor, con voz de trompeta, micrófono cerca. Léenos, por favor, Salmo 91, 1 al 16. El que habita al abrigo del león morará bajo la sombra del Shaddai. Diré yo a Jehová, refugio mío y fortaleza mía, mi Dios en quien confío. Él te librará del lazo del pajarero, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas hallarás refugio. Escudo y adarga es su verdad. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, pero a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la paga de los impíos, por cuanto has puesto a Jehová, que es mi refugio, a Elión por habitación tuya. No te sobrevendrá mal, ni plaga alguna tocará tu morada, pues a tus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. Sobre las palmas te llevarán, para que tu pie no tropiece en piedra. Sobre el león y el áspid pisarás, hollarás al cachorro del león y al dragón. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Lo pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé. Con él estaré en la angustia, lo libraré y lo glorificaré. Lo saciaré de larga vida y haré que vea mi salvación. Aleluya. Aleluya, he aquí la promesa del Señor. Estos tiempos son tiempos de plaga, de pestilencia, de cambios, de terror, de incertidumbre, pero el Señor nos da una palabra que nos fortalece y que nos enseña a que solamente bajo sus alas estaremos seguros. Y ninguna de estas cosas tocará ni nuestra vida, y si lo compartimos con nuestra familia, tampoco tocará nuestra familia, y si lo compartimos con nuestros allegados, tampoco tocará a nuestros allegados, porque este tiempo. Shalom, mis hermanos. Bendiciones. Shalom, hermanos. Hasta la próxima. Leí trago.